Ejercicios de descomposición factorial en donde existe factor común por agrupación de términos. Factor común por agrupación de términos. En este tipo de ejercicios, agrupamos los términos de tal forma que exista un factor común entre ellos. Se tiene el polinomio m cuadrado más mb más my más by. Para claridad en la exposición, vamos a asumir que m2 lo tomamos como m por m. En esas condiciones, m2, que figura como primer elemento del polinomio, lo hemos descompuesto como m por m, lo hemos resaltado una de las m en color verde. La m del segundo término también está resaltada en color verde. Y vemos que en el tercero y cuarto términos hay una letra común, que en este caso es la letra y, resaltada en color rojo. De los dos términos iniciales podemos extraer como factor común m, y de los dos términos finales podemos extraer como factor común y. Entonces, nos queda un factor común polinomio que es m más b en ambos términos. Lo extraemos y al hacerlo, del primer término nos queda como factor restante m y del segundo término como factor restante y. La factorización entonces será m más b por m más y. Se tiene el polinomio 3y cuadrado más 3z más xy2 más xz. Observemos que en los dos primeros términos existe un factor común claramente distinguible, que es el número 3. Lo resaltamos en color verde. Y en los dos últimos términos tenemos como factor común la x, resaltada en color rojo. Si de los dos primeros términos extraemos el 3 como factor común, nos queda dentro del paréntesis y2 más z. Y si extraemos de los dos siguientes términos la x como factor común, tenemos que nos queda como factor restante y2 más z. Este polinomio se nos ha convertido en un caso de factor común polinomio, porque el factor común en este caso es y2 más z. Al extraerlo del primer término, nos queda como factor restante 3 y del segundo término como factor restante x. Entonces la factorización será y cuadrado más z por 3 más x. Analicemos el polinomio 4x cubo menos 1 más 4x menos x2. Organizamos un tanto el polinomio para ver más claramente los factores comunes que existan. Al estar ordenado, vemos que los dos primeros términos tienen como factor común 4x. Observemos que x cubo lo descompusimos como x por x2. Los dos términos finales, menos 1 y menos x2, los hemos introducido dentro de un paréntesis precedido del signo menos. Eso hace que cambien de signo y quedan ahora dentro del paréntesis como 1 más x2. De los dos primeros términos, extraemos el factor común 4x que estaba resaltado en color verde. Al hacerlo, del primer término nos queda como factor restante x2 y del segundo término como factor restante 1. Ahora se nos ha convertido en un factor común polinomio. El polinomio común es x2 más 1. Procedemos a extraerlo y si extraemos x2 más 1 del primer término, tenemos como factor restante 4x, y si extraemos x2 más 1 del segundo término, nos queda como factor restante menos 1. Entonces,
la factorización será x2 más 1 por 4x menos 1. Miremos el polinomio 6my más 1 más 3m más 2y. Organizamos un tanto el orden del polinomio y vemos que a 6my lo podemos descomponer como 2 por 3my más 3m más 1 más 2y. De los dos primeros términos tenemos un factor común 3m resaltado en color verde. Al extraerlo nos queda como factor restante 2y más 1. Este 1 proviene de la extracción de 3m como factor común. Y para ir ajustando la factorización, 1 más 2y lo hemos introducido dentro de un paréntesis precedido del signo más. Entonces, recordemos la ley conmutativa, 2y más 1 o 1 más 2y es lo mismo. Ese es el factor común polinomio, 2y más 1. Al extraerlo del primer término, nos queda como factor restante 3m, y al extraerlo del segundo, nos queda como factor restante el 1, que es el coeficiente de ese paréntesis. En conclusión, la factorización es 2y más 1 por 3m más 1. Tenemos el polinomio m3 más m2 más m más 1. m3 lo descompusimos como m2 por m. Lo resaltamos en color verde el m2, que es factor común de esos dos primeros términos. Introducimos m más 1 de los dos últimos términos dentro de un paréntesis precedido del signo más. Y observamos que cuando se extrajo m2 como factor común, nos quedó como término o como factor restante m más 1, que nos convierte ahora en un factor común polinomio al polinomio inicial. Si extraemos m más 1, que es el factor común polinomio del primer término, nos quedará m2. Y si extraemos m más 1 del segundo término, tenemos como factor restante 1. Y entonces la factorización será m más 1, que multiplica a m2 más 1. Se tiene el polinomio 4ax menos 12x más 2a menos 6. Para facilidad en la descomposición, colocamos el número 12 como el producto de 3 por 4 y el número 6 como el producto de 2 por 3. Así, obtenemos un factor común en los dos primeros términos, que es 4x, resaltado en color verde, y en los dos últimos, el factor común es el número 2, resaltado en color rojo. Tenemos ahora un factor común polinomio a menos 3. Si extraemos a menos 3 del primer término, nos queda como factor restante 4x, y al extraer a menos 3 del segundo término, nos queda como factor restante 2. Entonces, la factorización será 4x más 2 por a menos 3. Hemos hecho a propósito la inversión de los factores para que el estudiante capte más fácilmente cuando se aplica la ley conmutativa, en este caso del producto. A menos 3, que es el factor común polinomio, lo hemos colocado en segundo lugar, pero es lo mismo. Se tiene el polinomio m cuadrado menos mn cuadrado más m menos n cuadrado. Si de los dos primeros términos extraemos como factor común la m,
nos queda como factor restante m menos n cuadrado. Y ahora introducimos los dos últimos términos dentro de un paréntesis precedido del signo más. Esto para propiciar el factor común polinomio, que en este caso es m menos n al cuadrado, resaltado en color verde. Si extraemos m menos n cuadrado como factor común polinomio, del primer término al extraerlo nos queda m, y del segundo término al extraerlo nos queda el número 1. La factorización entonces es m más 1 por m menos n al cuadrado. Similar situación se nos presenta con el polinomio y3 más y2 más y más 1. Entre los dos primeros términos existe un factor común que es y cuadrado, ya que a y3 lo podemos mirar como y2 por y. E introducimos los dos últimos términos dentro de un paréntesis precedido del signo más. No cambian de signo. Esto propicia la obtención de un factor común polinomio, que en este caso es y más 1, resaltado en color verde. Si extraemos y más 1 como factor común polinomio, del primer término nos quedará y2 como factor común restante, y del segundo término nos quedará el número 1, que es el coeficiente de ese paréntesis. Y la factorización será y cuadrado más 1, factor de y más 1.